Buenos días a todos, sean muy bienvenidos a nuestro seminario online y espero que se encuentren todos bien y seguros. Mi nombre es Emerson Boni, soy licenciado en Química con posgrado en Marketing y trabajo hace 5 años en Eckert como responsable por los negocios de tintas gráficas en la región. Pero ya estoy en el mercado de tintas y pigmentos hace como 27 años. Agradezco la participación y vamos a hacer de este encuentro un momento de descubrir cosas nuevas y cambiar experiencias, por supuesto. Voy a dejarlas para contestar las preguntas más al fin de la presentación y en caso no haya tiempo para todos, entonces les contesto después por un correo. Junto conmigo está la señorita Ivonne Plitzko, que es responsable técnica de Eckert para nuestra región. Y bien, durante la presentación voy a lanzar algunas preguntas para investigar un poquito del perfil de los participantes y agradezco de antemano por la participación. Bien, entonces vamos a empezar. Voy a cerrar acá mi video. Bien, el tema de la presentación son los pigmentos metálicos y dispersiones para la industria de impresión. Acá, hablando un poco de Eckert, su sede mundial está en la ciudad de Hartenstein, que se queda cercana a Nuremberg, en Alemania. Eckert es una líder de pigmentos de efecto. Tenemos ventas en más de 70 países, ventas directas, más de 70 países. Somos en alrededor de 1.700 empleados capacitados para todas las áreas. Una ventaja muy importante de Eckert es el amplio control de la cadena de valor. O sea, nosotros partimos del aluminio puro, con el mínimo de 99,5% de pureza, para garantizar que no haga o minimice al máximo cualquier contaminación por metales durante la producción del pigmento, de los concentrados y por ahí hasta las tintas. Tenemos 8 sitios de producción en 3 continentes que vamos a ver un poquito más detallado y las industrias que servimos, además de la industria de impresión, de las gráficas de impresión, también la de recubrimientos como tintas industriales, tintas automotrices, la industria de plástico, principalmente el master batch, cosméticos y cuidados personales, de hormigón celular y anticorrosivas, explosivos, pirotecnia y muchas otras más. Acá una visión de cómo está nuestra organización. Tenemos plantas de producción en Estados Unidos, son 3 plantas. En verdad, 4 plantas en Europa, 2 en Alemania, una en Suiza y una en Finlandia. Una planta de producción en China que atiende principalmente al mercado asiático. Y en Brasil tenemos participación en la empresa Aldoro. Y acá también está la oficina de ventas que tenemos para atender toda la región de América Latina. Además de mí, tiene mi colega Cristín también, que atendemos todos esos mercados. Bien, dentro de la competencia de Eckert en el portafolio de los pigmentos metálicos, Eckert ya está produciendo pigmentos metálicos por alrededor de 150 años. Empezamos con los pigmentos de aluminio, después fue incrementando el portafolio con bronce, después concentrados, hasta las tintas listas para aplicación. Y además de los pigmentos en sí, también las modificaciones químicas que sean necesarias en acuerdo con el tipo de aplicación que vamos a hacer. Y también el desarrollo de tintas listas para el mercado gráfico. Dentro de nuestro laboratorio de tintas gráficas tenemos dos máquinas de impresión, una para tinta líquida que atiende para rollo grabado y flexografía, una máquina de 3 colores que posee también un tratamiento Corona inline.
Entonces, todas las nuevas tintas, los nuevos desarrollos, además de los testes de laboratorio, hacemos como que testes pilotos en esa máquina, que trabaja tanto con películas como papel y cartón. Y también tenemos una tinta offset, una máquina impresora offset de tipo convencional de 2 colores, que también es muy importante para nos dar soporte a nuestros desarrollos. Bien, ¿por qué utilizar una tinta metálica? ¿Cuáles son las ventajas de se utilizar una tinta metálica frente a otras tecnologías de producción de empaques, etiquetas que hay en el mercado? Primero, diríamos que por una posibilidad de una impresión selectiva por zonas, o sea, por específicamente donde quieras en la arte que tenga el efecto metálico. No es necesario tener toda una área y recubrirla con una otra tinta para sacar el efecto donde no quieras en la arte. Las tintas metálicas también tienen muy buena compatibilidad con las tintas estándar, o semic o proceso, los colores procesos. Entonces, es una compatibilidad perfecta. Hay una amplia gama de colores en los metálicos, desde tonos más oscuros hasta los más claros, así como de efectos más suaves hasta los efectos de esperados, de muy alto brillo. Con relación hoy a un tema muy importante que es el reciclaje, el destintado con la tinta, ¿no? Con los impresos hechos con una tinta metálica, es muy bueno. O sea, es posible de que se destinte ese impreso durante el proceso de reciclaje, bajando mucho el nivel de residuos ocasionados cuanto al uso de las películas, de papeles metalizados, debido al hot stamping y todo más. Grandes posibilidades de diseño porque debido a tinta poder ser aplicada en áreas específicas, puedes hacer un efecto degradé, por ejemplo, como acá en este empaque, en esta etiqueta, una transparencia selectiva, donde quiere más transparente o más cubritiva a arte, y también a todo color, en etiqueta full, en etiqueta plena de color también es posible. Y por fin también que el uso de la tinta metalizada puede ser hecha en línea con todas las otras colores del proceso, o sea, no es necesario cambiar o crear una complejidad durante el proceso de impresión, cambiando de equipos, cambiando de áreas para se lograr el efecto que necesitas. Bien, ¿cuáles son los segmentos atendidos por nuestras tintas en la industria gráfica? Principalmente los empaques y las etiquetas. Cuanto a los empaques, las cajas de cartón plegables y empaques flexibles son el gran volumen que se utiliza, pero también los cartones conjugados. Y dentro de las etiquetas, las más utilizadas en el mercado, que son las de pegamento húmedo y también las autoadhesivas. Además de eso, también atendemos algunos nichos de mercado como el papel tapiz, pañuelos, papel de regalo, publicaciones, principalmente aquellas que son más voltadas a una brochura, algo más de lujo, y también muy amplio es la serigrafía industrial. Y acá también tenemos como una información que nuestras tintas son muy versátiles, muy posibles de aplicar en todas las químicas utilizadas en las tintas comunes de mercado, como en el caso de offset, las tintas base aceite mineral o aceite vegetal, los depurados UV y LED para todos los sistemas, las bases de disolventes o bases acuosas, en el campo de las tintas de flexo y rico agravado. Entonces, todas esas aplicaciones son posibles con nuestras tintas. Además de eso, las tintas de inyección, como inkjet. Hoy ya tenemos una línea específica de metálicos para inkjet.
El cumplimiento a las regulaciones es algo determinante para ICART, tanto las regulaciones globales como la lista Nestlé, regulaciones de FDA, como también regulaciones locales. Tenemos dentro de nuestro departamento regulatorio las declaraciones donde se aplica, donde se están aprobadas nuestras tintas en regulaciones de casi todos los países donde vendemos. Los empaques para alimentos también en nuestra línea FPG. FPG es una marca de ECAT que significa Food Packaging Grade. Esta marca significa que são tintas e concentrados que estão listos para aplicações em empaques alimentícios, pero de contato indireto com o alimento. Também cumprimos regulações de la indústria tabacalera, de las aplicações base aquosas, com matérias-primas que sejam aprovadas, especialmente por el REACH de Europa. Vale? Agora eu vou poner acá uma rápida pesquisa que me gostaria se pudieran hacerla. Vou deixar um pouquinho para que puedan votar. So, por favor, para ter uma ideia de como está nossa audiência hoje. Bien. Tenemos metade da sala que já ha contestado. ¿Alguien más? Bien, vou cerrar a pesquisa. Muchas gracias a todos que participaram. Opa, acá. Continuando. Bien, dentro de nuestro portafolio, ¿cuál la gama de productos y servicios que ofrecemos al mercado? Con relación a los pigmentos en polvo, de aluminio, de bronce, los pigmentos perlados, nuestras perlas son perlas sintéticas, los pigmentos de perlas de vidrio, y también los tipos de aluminio PVD, que después voy a hablar un poquito más, que son de más alto efecto de brillo. Y todo eso se integra dentro de nuestra cadena para la producción de las tintas metálicas. Dentro de nuestras líneas, nuestras marcas principales, tenemos para los pigmentos en polvo el nombre, la línea Standard. Standard Cromal son para los aluminios. El Standard Bronce, Lithoflex, Rotoflex son marcas de los bronces. Dentro de las pastas tenemos los metalures, que son los pigmentos de más alto brillo con efecto espejado para base disolvente. El metalure prismatique, que tiene un efecto holográfico como un arco iris. Los rotovarios, que son pastas también para base disolvente. Rotovario aqua para base acuosa. Hidroxal, hidromic, que son también pastas para base acuosas. Y la familia de las bases UV, tenemos los Rotovario UV y Metalur UV. Y después los pellets, que son concentrados secos, no contienen un disolvente ya en su composición. Y eso trae la ventaja de poder, por ejemplo, para los bases acuosos, como el hidropellet, poder ser transportados por vía aérea. El hidropellet es dispersable en agua y Alodure y Rotosafe dispersables en solventes. Bien, con relación a nuestras tintas ya listas para aplicación, tenemos las tintas a base de disolvente, principalmente para los sistemas de tintas líquidas como fuego grabado, serigrafía y flexo.
O RotoStar, que traz um efeito metalizado mais estándar, um efeito padrão, e o UltraStar, que tem um efeito de espirro. Base aquosa, temos o RotoStar Aqua, principalmente para flexografia aquosa. Base aceite, seria para offset, pode ser aceite mineral como aceite vegetal, os MetalStar, os Unipack e o TopStar, que é de alto brilho também. E depois, o curado por energia, UV e LED, que temos os RotoStar e UltraStar. UltraStar e TopStar são os pigmentos de mais alto brilho, com efeito espelho, que são produzidos utilizando as bases metalúricas. Dentro também, explotando um pouco mais esses pigmentos que têm um efeito espelhado, há uma ampla variedade de tonos, de los mais oscuros, tonos mais claros, de acordo ao tamanho de partícula, tratamento que é feito neste pigmento para lograr efeitos espelhados mais, ou às vezes mais limpios ou mais oscuros, de acordo com a necessidade de los clientes. Também dentro dessa linha, os pigmentos de efeito arco-íris, que são os Prisma Star. Então, isso nos possibilita uma versatilidade muito grande em todos os campos de aplicação, como recogravado, flexo, serigrafia e offset. E já temos também, muito importante, as tintas de cura UV e LED, com esse tipo de qualidade de efeito espelhado. Vale? Com relação aos pigmentos mais tradicionais, de efeitos mais tradicionais, também os pigmentos alumínios, que são os platas e os bronzes, que dão o tono ouro, diferentes tonos de ouro, do mais escuro hasta mais claro, de mais rojizo hasta mais verdoso, diferentes tamanhos de partícula que vão proporcionar um efeito mais liso, mais uniforme, hasta um efeito de como sparkle, não? mais brilhante. E também para todos os sistemas, base aquosa, base dissolvente, offset, UV, LED, tudo isso, nossas tintas listas estão aptas a trabalhar. E neste chart vemos resumo da nomenclatura dos produtos de Eckert. Algumas vezes são tantos produtos que nos deixam um pouco confusos, às vezes, para que serve, qual é a melhor aplicação de cada deles. Então, generalmente, quando falamos, por exemplo, de tintas líquidas, tintas listas, não? Para aplicação líquidas, temos os RotoStar, que são os tipos mais tradicionais, Cornflake, efeito tradicional, ou Silver Dollar. O PlatinStar, que já tem um efeito semi-espelhado. UltraStar, que é um efeito espelhado, já de muito alto brilho, e o PrismaStar, que é um holográfico, não? Esse efeito arco-íris. Depois, para tintas offset, temos os MetalStar e Unipack, que também tem um efeito mais padrão de mercado, efeito de metalizado padrão, e o TopStar, que já tem um efeito de brilho mais elevado. Como uma dica, com exceção do Unipack, todos os produtos onde seu nome tem Star, significa que é uma tinta lista para uso. É uma tinta que já pode ser aplicada. Rotovário significa pasta, e o Safe significa que são pellets. Depois, quando tem UV em seu nome, por supuesto que é um curado UV. Ou também há os LEDs. Se tem aqua, significa que o secado é a base aquosa, é uma tinta base aquosa. Depois, FPG, como eu he mencionado, é Food Packaging Grade, que são os produtos para empaques alimentícios que não vão a ter um contato direto com os alimentos. E alguns nomes aún têm as letras F para flexografia, G para recogravado, S para serigrafia. Ou seja, por el próprio nome, já tem uma ideia melhor qual é a melhor aplicação. E X, ao fim, X significa que
o melhor substrato são as películas plásticas, e quando é P, para papel e cartão. Temos também já nossa brochura atualizada, que pode ser descargada na internet, com uma ampla visão dos produtos, com detalhes de tamanho de partícula, de efeito, do tono, quando são as tintas, a concentração de pigmento e tudo isso. Bem, agora falando mais especificamente de los produtos e classes de pigmentos, como se diferenciam depois para cada tipo de pigmento, que muitas vezes é um pouco confuso, que é cornflake, que é silver dollar, que é metalur. Então, assim, há duas tecnologias de produção de los pigmentos. A mais tradicional, que se chama de los pigmentos atomizados. O alumínio é atomizado e depois é molido em um molino de pelotas tradicional. E uma outra tecnologia, que é a tecnologia al vacío, de PVD, Physical Vapor Depositation, ou seja, el metalizado é feito al vacío, que traz os melhores efeitos de brilho. Então, dentro desta primeira tecnologia de atomização e molienda de los pigmentos, temos os tipos cornflake, que são os efeitos mais padrão de mercado. As partículas são bem irregulares. Depois, os silver dollar, que são partículas mais regulares, mais arredondadas e mais delgadas também. O platin dollar, que seria um silver dollar mais avançado, com mais molienda, para se lograr um efeito aún melhor de brilho. Mira que o efeito de brilho vai crescendo. E, ao final, temos os metalur, que é a tecnologia de produção al vacío, que traz os pigmentos que são possíveis de reemplazar um foil, reemplazar um hot stamping, devido a seu alto nível de reflexão. Además de tipo, disso que chamamos de morfologia da partícula de pigmento, também é muito importante o espessor da partícula, é mais delgada, mais ancha, o tamanho da partícula, desde partículas muito pequenas de 4, 6 micrones, hasta as mais grandes de 40 micrones, que na indústria gráfica muitas vezes não comporta, e também a distribuição granulométrica, ou seja, quanto essa distribuição é mais ancha ou mais estreita para proporcionar um melhor efeito e uma mais baixa variabilidade dentre os lotes de produção. Então, acá na visão geral do cornflake, que tem um excelente poder cubriente, mas um efeito metálico mais baixo, são os padrões de mercado. Os silver dollar, que também tem muito bom efeito quanto a poder cubritivo, mas seu caráter metálico já se logra melhor do que os cornflake. O platin dollar, que tem um efeito metálico aún melhor, é quase um semi-esperrado. Dependendo da necessidade do arte, se pode trabalhar muito bem com estes produtos para reemplazar um filme metalizado. E os metalur, que têm a partícula extremamente delgada, têm bom poder cubriente, mas sua principal característica é o forte efeito de espejo, efeito metálico. Bien, acá es una charla donde se muestra bien la variación entre los pigmentos más pequeños, la partícula de pigmento más pequeña, hasta las más gruesas, las más grandes. Entonces, brightness sería como la luminosidad, más claro o más oscuro. Y el flop es la variación del efecto metálico en acuerdo al ángulo que estás mirando, la aplicación, la prueba. Então, quando temos partículas muito pequenas, elas são, em geral, mais oscuras e têm mais baixo flop que as partículas grandes. Essas partículas são muito mais luminosas, mais claras e com melhor flop. O brilho também, o brilho de efeito metálico,
mucho más grande en las partículas gruesas do que en las finas. Por otro lado, el poder cubriente es mejor para las partículas finas. Entonces, los productos con partículas más pequeñas tienen mucho más poder cubriente do que los más gruesos. Así como la definición de imagen, también las partículas finas es mucho mejor que las partículas gruesas. Por eso que muchas veces, para se formular una tinta con efectos excepcionales, los efectos más necesitamos, porque no se puede perder el poder cubritivo, pero por otro lado, si quiere más brillo, se puede mezclar diferentes productos con partículas pequeñas, más finas, y partículas gruesas, para así lograr las dos características que los pigmentos pueden proporcionar. Otro tema muy importante es cuánto, eso es muy hablado en el mercado y a veces las personas traen alguna confusión, que es el carácter leafing y non-leafing de los pigmentos. Entonces, de primero vamos a ver en esta figura acá, en esta foto, que acá a la izquierda tiene una aplicación con pigmento leafing y a la derecha un pigmento non-leafing. Entonces, vemos que el leafing trae mucho más brillo, o sea, aquilo que llamamos de um efeito cromado. Enquanto o non-leafing não traz isso, é um efeito mais suave, mais como que na seda. Bien, o que pasa es que los pigmentos leafing durante el proceso de producción reciben una aditivación que hace con que los pigmentos, después de la tinta aplicada en el filme de tinta, los pigmentos floten para la superficie. O sea, los pigmentos se quedan alineados en la superficie, trayendo un brillo superior. Mientras los pigmentos non-leafing no tienen la misma aditivación, reciben otro tipo de aditivo, y con ese aditivo los pigmentos se quedan distribuidos por todo el filme de tinta. Así que pasa es que la partícula no está en la superficie, no tiene el efecto cromado, aquel alto brillo, pero por otro lado trae como una ventaja, una mejor adherencia que los leafings, una mejor capacidad de aceptar la sobreimpresión o una laminación, porque en los pigmentos leafing hay una cierta dificultad de anclaje del barniz de sobreimpresión, por el facto del pigmento estar en la superficie. Y también que no leafing son los mejores para se hacer colores metalizadas, o sea, las propiedades de entintamiento de una tinta hecha con aluminio non-leafing son mucho mejores do que con efecto leafing. Y vamos a ver esto ahora. Acá son varias comparaciones y llamo la atención para acá. Ese Metal Star 067.000 es una tinta offset producida con aluminio non-leafing, mientras el Metal Star Super Gloss es una tinta offset producida con aluminio leafing. Acá vemos, en este cuadrante, este cuadradito acá, los dos tienen un barniz de sobreimpresión y esos dos acá no tienen. Entonces mira que de primeiro, quando miramos esta acá contra este acá, percibimos um melhor brilho. Ou seja, o leafing tem mais brilho do que o non-leafing. Pero depois que tem a aplicação de um barniz de sobreimpressão, então percebimos que a pérdida acá com o pigmento leafing é muito mais grande, é muito mais importante do que o non-leafing. Ou seja, pigmento, uma tinta hecha com pigmento leafing, depois que recebe um barniz de sobreimpressão, vai perder uma quantidade significante de seu brilho, mientras uma tinta non-leafing não vai a perder. Depois, uma outra coisa importante, que é o poder de teñimiento, ou seja, o poder de se entintar essa tinta com pigmento metálico, para se produzir colores metálicas. Novamente vemos sem o barniz, o non-leafing, 067.000, e sem barniz, o leafing. E depois com barniz, o leafing e o non-leafing. De novo,
la pérdida de brillo es perceptible, pero ahora lo que más es importante de ver es que los pigmentos non-leafing, quando mesclados com pigmento colorido, nesse caso um azul, traem um color metalizado muito melhor, muito mais vivo, mais limpo do que os pigmentos leafing. Então, quando necessitas de produzir uma tinta metalizada, colorida, é muito melhor produzir com non-leafing do que com leafing. Y la razón de esto es porque los leafings, como yo mencioné en la diapositiva anterior, los leafings van para la superficie. Ellos suben y se quedan en la superficie bajando el pigmento colorido que está en el filme de tinta. Por ese motivo, entonces, que el efecto final no es tan bonito, no es tan destacable como con los non-leafings. Bien, los pigmentos orgánicos tradicionales, que en general para la industria gráfica son los pigmentos orgánicos, ellos tienen una diferenciación importante en relación a los metálicos, además del efecto, pero sí con su distribución. Los pigmentos tradicionales, pigmentos orgánicos, no necesitan de un alineamiento, de una orientación perfecta de los pigmentos para lograr el color, por ejemplo. Mientras los pigmentos metálicos necesitan que las partículas estén lo más alineadas posibles para proporcionar un mejor brillo de reflexión y, por consecuencia, un mejor efecto. Entonces, miramos acá la comparación. Cuando tienes una muy buena orientación de las partículas de pigmentos metálicos, la reflexión es uniforme, o sea, la reflexión es casi de 100%. Cuanto más cerca de 100%, más espejado es el resultado del efecto. Mientras, cuando tenemos aquí partículas que están más aleatoriamente distribuidas en el filme de tinta, esta reflexión va a quedar más difusa, o sea, va a bajar el efecto de brillo, va a bajar el efecto de cubriente de este pigmento. Y cuando mezcla con un pigmento colorido, también va a tener un poco más de irregularidad en este efecto después de la tinta aplicada. Y para se lograr esto, es importante trabajar adecuadamente con los pigmentos. Pero antes, una vez más, voy a les pedir que gentilmente conteste esta pesquisa, esta rápida pesquisa, por favor. Muy bien. Un poco más, 10 segundos más. ¿Vale? Muchas gracias a todos que participaron. Debo encontrar acá, que siempre pido. Acá. Bom, muy bien. Entonces, ¿cómo que vamos a escoger los mejores pigmentos en acuerdo con que necesitamos? Como mencioné anteriormente, nuestras líneas de productos atienden a todos los sistemas de aplicación de la industria gráfica. Juego grabado, sea rotativa o por alimentación por pliegos, flexografía, serigrafía rotativa o plana, offset también rotativo por pliegos.
Entonces, dentro de la aplicación en hueco grabado, es una aplicación donde el espesor de la película es muy, muy pequeña, estamos hablando de 3 a 6 micrones, un sistema de baja viscosidad. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, una tinta, hay que tener mucho cuidado con la correcta dispersión de los pigmentos, pues hay una tendencia de sedimentación debido al pigmento metálico ser de alta densidad y la tinta roto o la tinta flexo ser de baja viscosidad. En general, los pigmentos más adecuados para esa aplicación en hueco grabado son, cuando hablamos de bronce, entre 4 y 10 micrones y aluminio de 5 a 18 al máximo. O sea, limita un poco ese tamaño, el rango de tamaño de partícula para esta aplicación. Después en flexografía, que también es un proceso con tintas de muy baja viscosidad, con una espesura de la película aún más pequeña, de 2 a 4 micrones, que limita un poquito más el uso de los pigmentos metálicos. En general, hablamos de, para los bronces, entre 4 y 8 micrones, para los aluminios de 6 hasta 14. Acá también hay que tener mucho cuidado en la producción de la tinta debido a posibilidad de sedimentación. La flexografía es mucho más versátil en el mercado, tiene además de solvente, también base acuosas, base cura UV, son mucho utilizadas. Entonces, uno de los mercados más amplios que tenemos, a la parte de banda estrecha, básicamente flexo o offset. Después, la serigrafía, que puede ser rotativa o serigrafía plana. Acá tenemos sería la mejor área de aplicación para se lograr los efectos metálicos, porque como puede controlar el nivel del espesor de la película, que puede llegar hasta 30 micrones, entonces puede trabajar con mucho más pigmentos de partículas más graúdas, más gruesas, que van a traer efectos de brillo, efectos de sparkling, efecto de glitter, muy interesante para un sustrato. Todos los sistemas también hoy para serigrafía, cosa, disolvente, cura UV, y acá donde tenemos una flexibilidad de aplicación, pues es posible imprimir objetos 3D, impresiones de diferentes tipos de materiales, con un efecto de brillo muy importante. Al fin, el sistema offset, que es uno de los más tradicionales, acá es que tiene la más baja espesor de la película. Entonces tenemos, además de ser una tinta de alta viscosidad que permite entonces una mejor distribución de la partícula durante la dispersión, pero los pigmentos trabajados acá son de los más pequeños tamaños. Los bronces entre 2 a 4,5, 5 micrones, y los aluminios de 4 hasta 7. Esto trae entonces una limitación muchas veces para los efectos de alto brillo, además del offset ser principalmente aplicado en sustratos celulósicos, como papel, como cartón, que también tiene una desventaja de tener muy alta absorción de la tinta. Y cuanto más es la absorción de la tinta por el sustrato, más bajo el brillo. ¿Por qué? Porque no se tiene una regularidad, una uniformidad en la superficie del filme de tinta. Por eso que unas posibilidades es, por ejemplo, trabajarse con un barniz tapaporos o con un papel con tratamiento para que no se tenga una alta absorción y el filme de tinta se quede lo más plano posible. Bien, ¿cómo manejar los pigmentos para lograr una tinta de lo más perfecto efecto, o mejor efecto posible? Acá vemos una foto con una buena dispersión, donde las partículas están muy bien distribuidas, y una con una mala dispersión, o sea, las partículas están más empacotadas, están más agrupadas en la tinta.
La dispersión de los pigmentos de efecto metálico son directamente proporcionales a la fuerza de cizallamiento que se utiliza. Entonces, si trabajas con la fuerza de cizallamiento muy alta, puede romperse las partículas, puede haber las partículas se quedarem rotas y bajar o se perder el brillo. Essa força de cisalha é extraída tanto por el tipo de propulsor, de tipo de material equipo que se está utilizando, como também por el próprio movimento interno de los líquidos durante la mezcla. Ou seja, esses líquidos estão se revolvendo durante a agitação e este atrito também pode provocar uma pérdida do efeito. Entonces, el control de velocidad, del tiempo de dispersión, de la temperatura de dispersión es muy importante para se lograr una tinta lo más perfecta posible. Cuando se trabaja con los pellets, que son concentrados secos, sin disolvente, lo que recomendamos es que de dejarlos de remojo por una noche o algunas horas para que la resina, o carrier, el portador que va junto con el pigmento, se disuelva bien para que después la dispersión en el vehículo final de la tinta sea lo mejor posible. Cuando trabajamos con pastas, también recomendamos que se haga una predispersión con una cantidad más pequeña del binder, la resina, solución de resina o del disolvente. Después podemos ver que una fuerza de cizallamiento demasiado baja puede traer una dificultad de la dispersión del pigmento. Y eso nos trae que esos pigmentos continúen aglomerados, trayendo una más fuerte sedimentación. Además que cuando se aplica esto, una alta probabilidad de defectos como puntos, como grumos, una mala adhesión por arriba de la tinta, baja transferencia desde los rodillos da plancha para el sustrato o del cilindro grabado para el sustrato, o sea, no tiene una muy buena aplicabilidad de la tinta. Por outro lado, uma alta força de cizalha pode provocar a destruição e o rompimento das partículas de pigmento, como vemos acá. Então, com isso, se perde o efeito metálico. Se rompes a partícula, como vemos acá, vai se perder o efeito de brilho, vai se bajar o efeito de poder cobriente, vai se tornar color mais grisáceo. Ou seja, tanto uma alta força de cizalha como uma baixa força de cizalha pode provocar efeitos indesejados na tinta. Não vai estar na qualidade que se necessita, se espera de ela. Em nível de laboratório, os agitadores que recomendamos são esses, por exemplo, para as pastas de pigmento tradicionais, sem dientes, sem pontos de alto atrito com a partícula. É solamente para fazer uma mescla onde os aglomerados de los pigmentos vão se dissolver em la base e se quedar estáveis. Para as pastas do tipo Metalur, aún se pode trabalhar com disco dientado, porque devido a sua muito baixa característica, esses agitadores não as rompe facilmente. Mas é claro que a velocidade e o tempo é muito importante para não se ultrapassar a quantidade de energia proporcionada aos pigmentos. Después, a nível más de producción, entonces también para las pastas de molino, agitadores donde no tenga los dientes, no tenga áreas de atrito muy fuerte con los pigmentos. Para Metalur también los tipos dentados como caules pueden ser utilizados. Los cuidados son el tiempo y velocidad de aplicación, la tensión de cizalha que va a ser aplicada.
Para se saber se a dispersão está adequada, está perfeita ou não, podemos fazer um teste muito simples, que é, depois de preparar essa tinta, se vierte ela por arriba de uma placa de vidro e deixa escorrer. Se depois de escorrida esta tinta está acá como esta, lisa, plana, sem grumos, sem pontos, significa que a dispersão está adequada. Quando aplicas em um substrato, vai ver que traz o brilho, traz o tono que é requerido para essa tinta, para esse pigmento que se está trabalhando. Por outro lado, se depois de verter miras algo assim como muitas falhas, muitos pontos, grumos, riesgos às vezes de los grumos, significa que a dispersão aún não está buena. Então, tem que continuar a dispersar, a ver também se o pigmento, principalmente quando se trata de pastas de pigmento, se ela não está muito seca. E estando muito seca, é muito mais difícil de fazer a separação da partícula. Às vezes ela está condenada, não é possível mais trabalhar com ela. Então, isso é muito importante de ver. Acá, então, essa é na foto do teste. Mira que temos acá na dispersão llena de pontos, de grumos, ou seja, não foi muito bem hecha esta dispersão. Mientras acá, que pasa muy lisa, muy uniforme, entonces vamos a tener una tinta con una calidad realmente buena, muy buena. Esto es más una idea de producción, de una visión de cómo se produce una tinta con aluminio. En el caso acá, el ejemplo es de una tinta UV hecha con nuestro Metalur, nuestro Ultrastar UV FP8220. ¿Te acuerdas que Ultrastar, Star significa que es una tinta? En el caso de Ultra, son las tintas hechas con el pigmento Metalur, que son de lo más alto efecto de brillo, los efectos espejados. UV, porque es para curado UV. FP, que es principalmente para flexo y en papel. 8220 es solamente un código interno. Acá foi hecho na proporcionalidade para um equipo de 800 litros, e mira que a melhor opção entre a relação diâmetro do disco com o equipo é de metade. Então, para um equipo com 90 centímetros de diâmetro, temos um disco de 45 centímetros, a metade de tamanho. Bem, então, o primeiro passo é sellar este tanque, este equipo, com o barniz. No caso UV, estaríamos falando do monômero. Depois se adiciona, se añade esta pasta e empieza a ser a mescla, que acá foi uma sugerência entre 30 a 40 minutos a 450 RPM. Sempre, claro, importante na visão se todo o produto está dentro do flujo de trabalho, para que não se quede partes paradas cerca das paredes do equipo. Bem, depois desse tempo, então, pode fazer aquele teste de verter esta pré-tinta em uma placa de vidro. Se não tem pontos, se não tem grumos, nada, seguimos adelante. Se aparece alguma coisa que traz a impressão de não estar muito bem dispersa, vuelve-se a um tempo mais de mescla, de homogeneização, para dispersar melhor os pigmentos. Mas se estiver acá, tranquilo, sigue adelante, añade o restante de um barniz, aditivos, no caso de UV, hablaríamos do oligômero, e deixa mais um tempo, 15, 20 minutos, na mesma velocidade, para se completar a produção da tinta. Então, ou seja, para quem são os fabricantes de tinta, é um processo muito simples, porque não requer e não deve haver nenhum tipo de molienda, solamente dispersão. Vale? Bem, como um resumo de tudo isso que hablamos, eu diria, então, que os pigmentos de efeito metálico não são apenas color alumínio, não são apenas aquele efeito padrão que muitas vezes se conhece no mercado, mas, ao contrário,
eles abrem uma grande gama de possibilidades de efeitos de mais alto brilho, um efeito mais tradicional, mais regular, de diferentes colores, seja um plata mais escuro, mais claro, os bronzes, as diferentes tonalidades de bronze, dos mais verdosos, dos mais rojizos, as mais variadas campos de aplicação que se pode utilizar com nossos pigmentos, tintas líquidas, tintas pastosas, como offset, semipastosas, como serigrafia, as líquidas como Flexo e Rueco. E para cada um desses produtos, realmente, les pedimos sempre a nos consultar nossos distributores, ou os fabricantes de tintas, para saber qual é o melhor pigmento. Primeiro, tienes que saber o que necessitas, o que deseas como efeito para a tinta, para a impressão. Alto brilho, baixo brilho, mais poder cobriente, mescla com pigmentos coloridos. Então, porque para cada um desse tipo, desse efeito desejado, vai haver uma especificação de um pigmento. Se é para base solvente, para base aquosa, para curar UV, é offset, é flexo, ou seja, onde vas aplicar, qual necessidade, pois nosso portafólio é muito amplo e atende a todas as necessidades. Então, isto vai trazer a correta seleção de pigmentos e depois um suporte para fazer uma dispersão lo mais perfeita, uma dispersão com grado ótimo, que isso é a clave para uma boa tinta. E vemos aqui neste chart que color, lightness, que seja a luminosidade mais escuro, mais claro, o efeito de brilho mais sparkling ou mais efeito suave, poder cobriente, a tecnologia de impressão, substrato, a química utilizada, ou seja, são muitos pontos a se considerar antes de se escolher o pigmento adequado. Vale? Agradeço a todos a atenção. Eckhart tem na provisão de fazer cada 2 meses, quizá 2 meses e meio, um novo seminário abordando outros temas mais específicos para cada área, cada campo de aplicação, cada mercado, que creio que vai trazer muito boas informações e dados para todos os colegas. Vale? Muitas graças a todos e agora estamos abertos acá para as perguntas. Vou respondendo acá individualmente.